Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar. Pero como no lo encuentra, dice: Volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio que nos ocupa, tomado del capítulo 11 de San Lucas. 3 afirmaciones centrales podríamos señalar del Evangelio de hoy, muy a propósito de la acción del maligno en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida laboral, en la vida social, en la vida de los pueblos. La primera de estas acciones, atribuir el bien que realiza una persona no a la acción, al poder de Dios, sino por el contrario, a la acción del maligno. Jesús vivió como nadie esta realidad cuando, liberando del mal a un poseso, afirman sus contemporáneos que no lo hace con el poder de Dios, sino con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. La verdad es que muchas personas obran el bien y aquella que está enceguecida en su oscuridad y atrapada por su propia maldad es incapaz de reconocer el bien, la bondad que aquel ser humano realiza en su empresa, en su familia, entre sus amigos. Es más común de lo que nosotros creemos que las acciones buenas de los hombres buenos se vean descalificadas y sean objeto de sospecha bajo el título de que se obran por motivaciones egoístas, de orgullo, por motivaciones de codicia personal. Por el contrario, habrá que decir que el bien siempre tiene un origen bueno. Jesús ha afirmado: por sus frutos los conoceréis. Cuando encontramos en un cristiano, en una religiosa, en un sacerdote, frutos de bondad, frutos de servicio, frutos de iluminación de la vida de las demás personas, tenemos que reconocer que esto es obra de Dios. Efectivamente, como afirma Jesús en este Evangelio, el que no está con Él, está contra Él, y en sentido contrario, quien no está contra Él está a favor suyo. Desenmascaremos aquellos falsos profetas que sospechan de todo y de todos, y aún en el mayor extremo de oscuridad quieren señalar que las buenas acciones de los buenos hombres y mujeres de nuestras familias y de nuestra sociedad no son obra de Dios, sino que engañosamente las quieren hacer aparecer como obra del mal. Una segunda acción del maligno es hacernos dudar en nuestra fe. Nos dice en efecto el evangelista de hoy que pedían signos constantemente
y signos majestuosos. Le pedían a Jesús signos en el cielo, pero él no se dejó probar. La fe y el fortalecimiento de la fe no se da a partir de pruebas y de signos constantes realizados por Jesús. El fortalecimiento de la fe se opera a partir de una confianza humilde en el amor de Dios, una disponibilidad y entrega de la propia vida a la acción de Dios en nosotros. Jesús es claro, y lo dirá en evangelios próximos: piden signos, pero no se les dará más signos que el de Jonás, cuando fue expulsado por el cetáceo, por la ballena, o el de la reina del sur de Shabá, cuando conoció la sabiduría de Salomón. Somos muy dados a decir: si este hombre, si esta mujer obra con el poder de Dios, que nos dé pruebas. Realmente no se exigen y no se debe de exigir signos extraordinarios a nadie. La fe, repetimos, debe ser una entrega humilde, confiada, sincera, del corazón a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Finalmente, Jesús señalará como una tercera acción del mal en la vida del hombre el estar divididos. Muy a propósito de que señalan de que Él no sana a los enfermos con el poder de Dios, sino con la fuerza de Beelzebú, el príncipe de los demonios, Jesús hará una afirmación absolutamente racional. Si Satanás está dividido y yo supuestamente hago el bien con el dedo de Beelzebú, con el poder del maligno, ¿cómo puede mantener su reino? Es que Jesús entiende que un reino dividido está llamado a la destrucción. Y efectivamente lo que busca el maligno en nuestra vida, concretamente en la vida laboral, en la vida común, en la vida de las familias, que sospechemos unos de otros, que dudemos unos de otros, de su bondad, de su generosidad, de sus palabras, de sus intenciones. Jesús nos invita a no vivir divididos, porque de lo contrario pereceremos. Hemos reconocido pues tres claras acciones del mal en la vida del ser humano, engañándonos, haciendo aparecer el bien que realizamos que tiene su fuente en el mal cuando no es verdad. El segundo, hacernos dudar en nuestra fe pidiendo signos y pruebas extraordinarias. El tercer lugar, el llevarnos a la división desconfiando unos de otros. Hoy pidamos para nuestras vidas, pidamos para nuestras familias, pidamos para la Iglesia Universal el salir de nuestros engaños y reconocer el bien y la luz, la verdad y el amor donde se encuentre, acoger y aceptar, apoyar y felicitar ese bien, venga de donde viniere. En segundo lugar, confiarnos humildemente a la voluntad de Dios sin estar pidiendo signos en el cielo, pruebas extraordinarias. En tercer lugar, no andar divididos en nuestras familias, en nuestra vida de amigos, de compañeros de trabajo, porque pereceremos. Señor, dame la luz, dame la sabiduría para obrar siempre en la verdad. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase.
Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame. Háblame, háblame, María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Habla
María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos, cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada. Ante mi Hijo muerto en cruz, yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de
de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Piden signos, pero no se les dará más signos que el de Jonás, cuando fue expulsado por el cetáceo, por la ballena, o el de la reina del sur de Shabá, cuando conoció la sabiduría de Salomón. Somos muy dados a decir, si este hombre, si esta mujer obra con el poder de Dios, que nos dé pruebas. Realmente no se exigen y no se debe de exigir signos extraordinarios a nadie. La fe, repetimos, debe ser una entrega humilde, confiada, sincera, del corazón a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Finalmente, Jesús señalará como una tercera acción del mal en la vida del hombre el estar divididos. Muy a propósito de que señalan de que Él no sana a los enfermos con el poder de Dios, sino con la fuerza de Beelzebú, el príncipe de los demonios, Jesús hará una afirmación absolutamente racional. Si Satanás está dividido y yo supuestamente hago el bien con el dedo de Beelzebú, con el poder del maligno, ¿cómo puede mantener su reino? Es que Jesús entiende que un reino dividido está llamado a la destrucción. Y efectivamente es lo que busca el maligno en nuestra vida, concretamente en la vida laboral, en la vida común, en la vida de las familias. Que sospechemos unos de otros, que dudemos unos de otros, de su bondad, de su generosidad, de sus palabras, de sus intenciones. Jesús nos invita a no vivir divididos, porque de lo contrario pereceremos. Hemos reconocido pues tres claras acciones del mal en la vida del ser humano, engañándonos, haciendo aparecer el bien que realizamos que tiene su fuente en el mal cuando no es verdad. El segundo, hacernos dudar en nuestra fe pidiendo signos y pruebas extraordinarias. El tercer lugar, el llevarnos a la división desconfiando unos de otros. Hoy pidamos para nuestras vidas, pidamos para nuestras familias, pidamos para la Iglesia Universal el salir de nuestros engaños y reconocer el bien y la luz, la verdad y el amor donde se encuentre, acoger y aceptar, apoyar y felicitar ese bien, venga de donde viniere. En segundo lugar, confiarnos humildemente a la voluntad de Dios, sin estar pidiendo signos en el cielo, pruebas extraordinarias. En tercer lugar, no andar divididos en nuestras familias, en nuestra vida de amigos, de compañeros de trabajo, porque pereceremos. Señor, dame la luz, dame la sabiduría para obrar siempre en la verdad. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase.
Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos 15 al 26. En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: si echa los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el poder de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto, buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice: volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí, y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio que nos ocupa, tomado del capítulo 11 de San Lucas. 3 afirmaciones centrales podríamos señalar del Evangelio de hoy, muy a propósito de la acción del maligno en la vida de las personas, en la vida de las familias, en la vida laboral, en la vida social, en la vida de los pueblos. La primera de estas acciones, atribuir el bien que realiza una persona no a la acción, al poder de Dios, sino por el contrario, de su niñez, su despertar, su juventud, te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó.
de Jesús. Nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, 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 María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de Él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios. Háblame, 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 María de Jesús. Cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo hágase. Te hablaré de su niñez, su despertar. A la acción del maligno. Jesús vivió como nadie esta realidad cuando, liberando del mal a un poseso, afirman sus contemporáneos que no lo hace con el poder de Dios, sino con el poder de Beelzebú, el príncipe de los demonios. La verdad es que muchas personas obran el bien y aquella que está enceguecida en su oscuridad y atrapada por su propia maldad es incapaz de reconocer el bien, la bondad que aquel ser humano realiza en su empresa, en su familia, entre sus amigos. Es más común de lo que nosotros creemos que las acciones buenas de los hombres buenos se vean descalificadas y sean objeto de sospecha bajo el título de que se obran por motivaciones egoístas, de orgullo, por motivaciones de codicia personal. Por el contrario, habrá que decir que el bien siempre tiene un origen bueno. Jesús ha afirmado: por sus frutos los conoceréis. Cuando encontramos en un cristiano, en una religiosa, en un sacerdote, frutos de bondad, frutos de servicio, frutos de iluminación de la vida de las demás personas, tenemos que reconocer que esto es obra de Dios. Efectivamente, como afirma Jesús en este Evangelio, el que no está con Él, está contra Él, y en sentido contrario, quien no está contra Él está a favor suyo. Desenmascaremos aquellos falsos profetas que sospechan de todo y de todos, y aún en el mayor extremo de oscuridad quieren señalar que las buenas acciones de los buenos hombres y mujeres de nuestras familias y de nuestra sociedad no son obra de Dios, sino que engañosamente las quieren hacer aparecer como obra del mal. Una segunda acción del maligno es hacernos dudar en nuestra fe. Nos dice en efecto el evangelista de hoy que pedían signos constantemente y signos majestuosos. Le pedían a Jesús signos en el cielo, pero Él no se dejó probar. La fe y el fortalecimiento de la fe no se da a partir de pruebas y de signos constantes realizados por Jesús. El fortalecimiento de la fe se opera a partir de una confianza humilde en el amor de Dios,
una disponibilidad y entrega de la propia vida a la acción de Dios en nosotros. Jesús es claro, y lo dirá en evangelios próximos,